Estimados estudiantes, bienvenidos a la Universidad Continental. Quien habla es el docente Ronald Bolívar Huanca, responsable de la asignatura de Filosofía y Ética. Al finalizar la asignatura, usted, estimado estudiante, estarás en la capacidad de valorar la naturaleza de la filosofía y la ética. Todo esto aplicado a tu contexto personal y profesional. La asignatura está dividida en 4 unidades. En la unidad 1 vamos a hablar sobre la filosofía, en la unidad 2 vamos a hablar todo lo referido al conocimiento, en la unidad sobre la antropología filosófica y en la unidad 4 sobre la ética. En la unidad 1, estimados estudiantes, al momento de hablar de filosofía, nos vamos a ocupar de estudiar los orígenes del pensamiento filosófico, qué características tiene el pensamiento filosófico, la metodología del pensamiento filosófico. Y sobre los aspectos de la vida espiritual de la sociedad está siendo manejada, está siendo prácticamente conducida por costumbres, por religión, por ciencia. Todo ello vamos a disgregar estudiando, analizando, criticando. Y después hablaremos sobre la ontología, también conocido como la metafísica, el estudio del ser. ¿Para qué sirve el ser? ¿No es cierto? El onto. En la unidad 1 vamos a desarrollar actividades y sobre todo las actividades son de lectura, elaborar cuadros comparativos entre ciencia, filosofía, explicar, argumentar, ¿no es cierto?, desde lo que uno comprende, afirmaciones sobre la filosofía. Vamos a presentar nuestro primer producto académico, cuadros, ¿no es cierto?, explicando las características de la filosofía y también vamos a explicar todo lo que se ha entendido sobre la metafísica o la ontología. En la unidad 2 vamos a ocuparnos del estudio del conocimiento, la gnoseología y la epistemología. El conocimiento filosófico, todo lo que se refiere a este tipo de conocimiento, qué objeto tiene el estudio del conocimiento filosófico, qué características tiene, ¿ya? Y también vamos a hablar sobre el conocimiento científico, qué condiciones tiene que reunir un conocimiento para ser considerado conocimiento científico, qué características tiene el conocimiento científico. También igual vamos a referirnos a la epistemología, qué tipo de conocimiento es, ¿cierto? ¿Qué características reúne? En la unidad 2, de la misma manera, estimados estudiantes, vamos a entregar actividades, vamos a desarrollar actividades. Y como ven, son actividades de lectura. Vamos a elaborar cuadros comparativos entre los modelos gnoseológicos. Vamos a explicar el modelo gnoseológico que creas que estás ejerciendo en la actualidad, ¿ya? ¿Qué características tiene el pensamiento científico? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que van a confirmar la estructura de toda una ciencia? ¿Ya? Y como producto académico 2 vamos a desarrollar un cuestionario. En la unidad 3 vamos a referirnos al estudio de la antropología filosófica. Vamos a interpretar el estudio de la antropogénesis. En esta parte vamos a referirnos a los orígenes del hombre, de dónde viene el hombre, ¿cierto? ¿Cuáles son sus orígenes? Vamos a discutir las distintas teorías y al final llegaremos a una conclusión racional, lógica. Vamos a hablar sobre la identidad del hombre, tratando de responder una pregunta. ¿Qué es el hombre? Entonces, hablaremos sobre la esencia del hombre. ¿Qué es el hombre? Identidad. Y después vamos a responder, ¿para qué el hombre? ¿Qué sentido tiene la existencia del hombre? ¿Para qué vive el hombre? Entonces vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre el objetivo de la vida. En la unidad 3 vamos a desarrollar actividades como elaborar, ¿no es cierto?, un organizador del conocimiento destacando las ideas sobre el hombre. Vamos a también igual a tratar de desarrollar con respecto a la idea del hombre ser sociable. ¿Estás de acuerdo con Aristóteles, Thomas Hobbes o Rousseau? Vamos a argumentar ya en filósofos sus posturas, ¿no?, frente a la sociabilidad del hombre. Igual vamos a presentar un producto académico, ¿cierto?, elaborando cuadros comparativos entre las distintas antropologías. Explicar con ejemplos la antropología
que consideres que en la actualidad es vigente. Vamos a hablar todas las teorías antropológicas que en la actualidad se va estudiando, o las antropologías filosóficas que en la actualidad también se va dando en las distintas sociedades, en las distintas como costumbres, también como tipo de pensamiento, como tipo de vida. Y en la unidad 4 ya vamos a hablar sobre el comportamiento, la actitud. Yo como estudiante, yo como profesional, cómo me estoy desempeñando en mi entorno, como profesional, como persona, como ser social. Y en la primera parte vamos a hacer una diferencia entre ética y moral, vamos a tratar de definir ambos conceptos, vamos a dar, ¿no?, su definición. Después vamos a hablar sobre las doctrinas éticas. Igual, en la actualidad hay distintos tipos de comportamiento, distintas posturas, ¿verdad?, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo al entorno. Vamos a hacer un debate de la ética contemporánea, la ética en la cultura, la ética en la sociedad, la ética profesional también, la ética, y nosotros nos comportamos de la misma manera en casa, de la misma manera en la sociedad, de la misma manera en el trabajo, ¿no? Vamos a tratar de discutir sobre la ética en la política. Y al final vamos a prácticamente hacer un estudio, un análisis sobre la ética profesional de acuerdo al código de ética de tu carrera. Igual vamos a desarrollar actividades tratando de responder las siguientes preguntas. ¿Sabrías explicar qué es un sentirse culpable? ¿Por qué las personas se sienten a veces culpables por sus actos? ¿Qué características tiene la acción moral? ¿Qué tipos de morales se puede distinguir en función a los fines? ¿Ya? Entonces, de la misma manera, vamos a hacer entrega del producto académico 4, elaborando un cuadro comparativo entre las doctrinas éticas. También vamos a elaborar un mapa conceptual sobre la ética profesional de tu carrera. Los recursos con los cuales tú cuentas para poder desarrollar tu estudio y desarrollar tus actividades: primero, el manual autoformativo. En el manual autoformativo es la primera fuente, estimados estudiantes, para que tú puedas encontrar información sobre lo que se va a desarrollar en la asignatura. Después vas a también contar con las diapositivas animadas, las cuales van a estar en su aula virtual. Vamos a aperturar foros de discusión para que cada uno vaya manteniendo su posición, ¿cierto?, argumentando lo que cree, ir haciendo una discusión y comparativos con sus compañeros. Vamos a contar con una biblioteca virtual en el aula, ¿no?, y vamos a prácticamente tener 1 hora de videoclases a la semana en donde vamos a, de igual manera, discutir, conversar, dialogar sobre lo que se está estudiando, ¿no?, del manual autoformativo. Estimado estudiante, el esfuerzo que tú hagas, ¿cierto?, el triple esfuerzo que muchas veces hacemos por actividades paralelas al estudio, el mérito, el gran mérito redituado, estimado estudiante, es que tú al final vas a lograr ser profesional. Un profesional con ética. De eso se trata. Para ello tenemos que cada día esforzarnos. Para ello es, ¿no es cierto?, estimado estudiante, que cada día tenemos que levantarnos para hacer muchas actividades, pero sobre todo nunca perder nuestro sueño de ser unos grandes profesionales, por tanto, buenos ciudadanos, buenos emprendedores en la sociedad que cada vez más nos exige, ¿cierto?, que nosotros seamos competentes. Bienvenidos a la asignatura de Filosofía y Ética.